Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos del 26 al 49. Nueva versión internacional. Cuando se lo llevaban, echaron mano de un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía mucha gente del pueblo, incluso mujeres que se golpeaban el pecho, lamentándose por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Miren, va a llegar el tiempo en que se dirá: dichosas las estériles, que nunca dieron a luz ni amamantaron. Entonces dirán a las montañas: caigan sobre nosotros, y a las colinas: cúbrannos. Porque si esto se hace cuando el árbol está verde, ¿qué no sucederá cuando esté seco?». También llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. «Padre», dijo Jesús, «perdónalos porque no saben lo que hacen». Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente, por su parte, se quedó allí observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. «Salvó a otros», decían, «que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, el escogido». También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y le dijeron: «Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Resulta que había sobre él un letrero que decía: «Este es el rey de los judíos». Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo: «¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro criminal lo reprendió: «¿Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo». Luego dijo: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». «Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso», le contestó Jesús. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó, y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y al decir esto, expiró. El centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo: «Verdaderamente este hombre era justo». Entonces los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo ocurrido, se fueron de allí golpeándose el pecho. Pero todos los conocidos de Jesús, incluso las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando desde lejos. Y no soporta
Por
El Señor es nuestro proveedor y con esa confianza, si en este tiempo quieres ofrendar o diezmar, lo puedes hacer en la cuenta de banco que aparece en pantalla. No olvides agregar 50 centavos para que el depósito sea identificado de nuestra iglesia. Para cualquier aclaración o envío del comprobante del depósito, escribe al correo electrónico meofrenda@puertadesalvacion.org.mx. Dios te bendiga. Siete palabras de Cristo en la cruz. El 7 es un número que simboliza lo completo. 7 palabras que solo podemos armar si acudimos a los 4 evangelios. El 4 representa la creación. Jesús como criatura pronunciará estas 7 últimas frases pendiente de la cruz, allá en el Calvario. La primera de ellas la encontramos en Lucas capítulo 23 y verso 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es importantísimo comprender
que frente a todo el sufrimiento que Jesús ha experimentado, la traición, el abandono, la injusticia, el escarnio, las espinas de la corona, los azotes, el juicio injusto, Jesús pueda mantener la humildad, no abrir su boca en su defensa, como profetizaba el profeta Isaías, como cordero fue llevado al matadero. ¿Cómo es posible que este Jesús, que ha venido a morir por la humanidad, sea rechazado por la humanidad, aquel que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron? ¿Cómo es posible que Él, en vez de pensar, de cambiar su actitud y decir, ya que no me reciben, no voy a sacrificarme por ustedes, continúa en un amor tal que va a sacrificarse por aquellos que lo están matando, va a sacrificarse por aquellos que no creen en Él, va a sacrificarse por aquellos que se han burlado y que lo han torturado? Vemos entonces cómo la humildad de Jesús, el desprendimiento de cualquier tipo de orgullo, de cualquier asomo de rencor, nos muestra el amor que ocupa en el corazón, en la mente de Jesús, la decisión que ha tomado. Y es que precisamente las palabras que abren esta escena sobre la cruz son sorprendentes. Jesús pudo haber dicho muchas otras cosas, incluso palabras de juicio y proferir castigo, pero estas son las palabras que abren la escena. Padre, perdónalos. Difícil que alguno de nosotros, cuando es rechazado, insultado, abofeteado, cuando se nos despoja de algo, cuando se conculcan nuestros derechos, nosotros no estamos dispuestos a decirle, Dios, perdónale a esta persona, no le tomes en cuenta este pecado, por favor, bendícelo. No estamos dispuestos. Cuando Jesús desde el Sermón de la Montaña nos había enseñado ya a amar al enemigo, a bendecir y no maldecir, como Esteban, que dijo precisamente mientras le apedreaban, Señor Jesús, no les tomes en cuenta este pecado. Esto nos muestra que el móvil último del sacrificio de Cristo es el amor. El Evangelio de Juan nos dice que en esto consiste el amor, que el amigo ponga la vida por sus amigos. Y Jesús ha decidido amarnos, y amar es dar el ser. Amar es la decisión de dar nuestro ser por el otro, para que el otro pueda llegar a su plena realización. Dejemos de lado la limitación del amor como un sentimiento, como una emoción. El amor es más profundo. El agapi, el amor de Dios, es más profundo. Es la decisión de dar nuestro ser hasta el sacrificio, darlo por completo, para que el otro llegue a su plenitud, llegue a su total realización. Y por eso el amigo, que es Jesús, pone la vida por sus amigos. Jesús está muriendo porque así lo ha decidido, porque nos amó. Pero también lo ha decidido el Padre. Tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Padre ha decidido, por gracia, sin merecimiento de parte de los seres humanos, sin ningún mérito por parte de las criaturas, amarles. Y aunque las criaturas nos hemos hecho sus enemigos, los humanos le hemos dado la espalda a Dios y hemos pecado, Dios nos está mostrando que nunca dejó de amarnos. En esto se encarece el amor de Dios, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nunca dejó de amarnos, y al enviar a su Hijo, y el Hijo al morir por nosotros, nos está diciendo, aunque tú te constituiste mi enemigo, aunque no me has amado, y aunque tú me estás matando, yo te sigo amando. Yo pongo mi vida por ti, y ese poner mi vida por ti implica que te estoy perdonando.
Por eso la expresión de Jesús dirigida a su Padre, Padre, perdónalos, es también significativa de la razón por la que Dios envió al Hijo al mundo. Como dice San Juan, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Padre, perdónalos, son palabras surgidas del amor de Cristo hecho humano, sufriendo, pero también expresan la iniciativa o la razón por la cual Dios envió al Hijo al mundo. Expresan la razón del por qué hemos sido perdonados de nuestros pecados. Pero estas palabras también se constituyen desde Cristo en un ejemplo para nosotros, para que frente a todo enemigo, frente a todo aquel que nos daña, nosotros podamos decir las mismas palabras de Cristo: Padre, perdónalos, porque esas son las únicas palabras que pueden traer paz a nuestro corazón. Son las únicas palabras que nos permiten estar en una comunión íntima con Dios. Todo resentimiento o falta de perdón nos estorbaría, nos quitaría el gozo, nos quitaría la paz, nos impediría la prístina comunión con Dios. Así que meditemos y oremos con gratitud, diciéndole: Señor, gracias por habernos amado tanto, que nos habías perdonado ya y por perdonarnos enviaste al Hijo. Gracias, Jesús. Gracias, tú que eres el Hijo, que estuviste dispuesto a venir y a morir por tus amigos. Llénanos por tu Espíritu Santo para poder perdonar a todos aquellos que nos hacen mal. Amén. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa fue la segunda palabra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Sí, en el monte Calvario fueron clavadas 3 cruces. La cruz de Jesucristo en el centro, donde el Hijo de Dios sufría y moría por pagar los pecados de la humanidad. Del lado derecho de él, del lado izquierdo, 2 ladrones que también fueron crucificados, que pagaban por sus delitos, por sus maldades. 2 hombres. 2 actitudes, 2 destinos. Uno de ellos fue al cielo, el otro fue al infierno. La Biblia habla del cielo, la Biblia habla del infierno. El Señor Jesucristo habló del cielo y del infierno. Así es que miremos a este hombre que se fue al infierno. En primer lugar, él estaba cerca de Jesús, porque fue crucificado a 4, a 6, quizá 8 metros de distancia de la cruz del Señor Jesucristo. Él podía mirar a Jesús, él podía mirar su cabeza con las espinas, su cuerpo ensangrentado. Podía mirarlo, incluso le dirigió palabras a Cristo Jesús. Este hombre estaba cerca de Jesús, pero sin ser salvo. Y esa es la gran tragedia hoy día en mucha gente, especialmente que asiste a un templo religioso, cerca de Jesús, pero sin ser salvo. Y quizá esa sea tu situación, querido amigo. Naciste en un hogar evangélico, quizá te bautizaron de pequeño, has ido a la iglesia toda tu vida, quizá eres miembro en plena comunión, quizá tengas un cargo en la iglesia, anciano, diácono, maestro de escuela dominical, quizá cantas en el coro o en el grupo de alabanza, cerca de Jesús, pero el hecho de que estés cerca de Jesús no es garantía de salvación. En segundo lugar, este hombre le decía al Señor Jesucristo: si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. Él quería la salvación, sin embargo, se fue al infierno. ¿Por qué? Porque deseaba la salvación a su manera. Si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y sálvanos. ¿Cuánta gente hoy día está en la misma situación? Nadie quiere ir al infierno, por supuesto que no. Todos queremos ir al cielo. Sin embargo, mucha gente quiere ir al cielo estableciendo sus propias normas, sus propios caminos. Bueno, mientras yo no le haga mal a nadie, mientras yo le sea fiel a mi esposa, mientras yo no robe o mate, seguramente yo voy al cielo. Y más aún, si leo la Biblia, y yo lo hago, quizá no muy seguido, pero lo hago de vez en cuando. Voy a un templo, oro, pues no muy seguido, pero lo hago. Doy dinero a la iglesia, ayudo a los pobres, seguramente eso el Señor lo tiene ya anotado. Esa es tu manera de pensar. ¿Crees que por lo que tú puedes hacer en tus propios esfuerzos te llevará al cielo? Estás totalmente equivocado. No hay
no hay varios caminos al cielo, hay un solo camino y es a través de Cristo Jesús por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Este hombre cerca de Jesús y se fue al infierno a pesar de desear la salvación. Veamos al hombre que se fue al cielo, cerca de Jesús, y este hombre, sí, reconoció que era pecador. Le dice al otro hombre, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Tú y yo merecemos esto, estamos pagando por nuestros hechos, pero Él ningún mal hizo. Eso fue lo primero que hizo. Sí, mi amigo, es lo que tenemos que hacer, reconocer que hemos pecado. Yo te pregunto, ¿tú has reconocido que has pecado delante de Dios? ¿Has caído de rodillas? ¿Ha habido un momento en que has caído delante de Él y le has dicho, soy pecador? Cuando estamos en la iglesia, generalmente pensamos, no, pecador, los secuestradores, pecadores, los asaltantes, pecadores, los asesinos, ellos sí, yo no, yo leo la Biblia de vez en cuando, yo ayudo a la gente, yo ayudo a los pobres, yo no me meto con nadie, soy mejor que la mayoría de las personas que conozco. No. Tenemos que reconocer que hemos pecado, porque todos hemos pecado. No hay justo, ni siquiera uno. Nadie va al doctor a menos de que reconozca que está enfermo. Tú no puedes acercarte a Dios a menos de que reconozcas que has pecado. Te invito para que lo hagas hoy si nunca lo has hecho. Este hombre también le dice al Señor Jesucristo, acuérdate de mí, acuérdate, en humildad. Y en esta hora tú puedes decirle, perdóname, Señor, acuérdate de mí, yo he fallado, yo he pecado, yo he hecho lo malo delante de ti, perdóname. Y la Biblia dice que si tú lo haces con humildad y le pides perdón, la sangre de Jesucristo limpiará tu vida y te limpiará de todo pecado. Recíbelo por la fe y síguelo de hoy en adelante, cueste lo que cueste, porque seguir a Cristo no es fácil. Y este hombre escuchó las palabras preciosas de Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. A las pocas horas el Señor Jesús murió. Estos hombres les quebraron sus rodillas, morían por asfixia. Uno de ellos despertó en el cielo, el otro en el infierno. El anhelo y la oración mía es que tú puedas venir a Cristo pidiéndole perdón por tus pecados y seas como ese hombre también, que ahora está en los cielos. Vendrás a Él, que Dios te bendiga. Hola, muy buenas tardes. Hoy es un día especial, este viernes, porque recordamos las últimas expresiones de Jesús, nuestro Señor, desde la cruz. Me hace pensar cuáles serían las últimas palabras que yo diría en mis últimos momentos de vida y a quién se las diría. La Biblia y los Evangelios nos aclaran precisamente estas preguntas. ¿A quiénes Jesús les habló? ¿Qué les dijo a estas personas? A mí me gustaría detenerme en el relato de Juan, en el capítulo 19. Voy a leer del versículo 25 al versículo 27. Dice la Escritura, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, María la mujer de Cleofas, que era hermana de su madre, y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo quien tanto quería, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la acogió en su casa. Qué emocionante pensar que a lo largo de los evangelios Jesús lo siguen muchas personas. Cuando Él multiplica los alimentos, cuando sana a las personas, cuando libera a los poseídos, multitudes se agolpan incluso para escuchar las lindas enseñanzas del Maestro. No obstante, cuando Él está clavado en el madero, cuando Él está sentenciado, cuando Él está avergonzado, cuando Jesús está sufriendo en su máximo nivel y llevando la culpa de todos nosotros, las personas han empezado a irse. También se han ido sus discípulos, sus alumnos. Ya no se quedan las multitudes. Solamente uno de sus discípulos se queda. Pero algo que nos dice Juan, y es hermoso en el relato, es saber que se quedaron un puñado de mujeres.
las mujeres con valentía, con arrojo, con agallas, será un público que va a estar fiel al lado de Jesús. Las mujeres en esta última semana nos presentan los evangelios, un rol muy emocionante que empiezan a jugar. Están quienes enjugan las lágrimas de Jesús, quienes lavan los pies del maestro con perfume, quienes pueden prepararlo para su sepultura y ungirlo, quienes incluso anunciarán la buena noticia de la resurrección. Pero en este episodio, en este día, hay un puñado de mujeres que permanece fiel a la cruz. Creo que las mujeres son un ejemplo para la tradición evangélica y cristiana de fidelidad a Cristo, aún en los momentos donde no es tan popular seguir al Maestro. No obstante, se abre la primera expresión del Maestro cuando está en ese momento, nos retrata Juan, y es: mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Cómo puedes consolar a una mujer que está viendo a su hijo, al que cargó, al que le cantó canciones de cuna, al que lo alimentó, al que le enseñó sus primeros pasos? ¿Cómo puedes consolar a una mujer que está sufriendo tanto? Hay algunos que dicen que no hay alguna expresión para poder dimensionar ese dolor. Cuando un hijo pierde a un padre, le llaman huérfano. Cuando un cónyuge pierde al otro, le llaman viuda o viudo, pero no hay una palabra que pueda encerrar el dolor de un padre viendo morir o teniendo que enfrentar la pérdida de un ser querido, de un hijo. Y aquí está esta mujer que necesita ser consolada por su hijo, y el consuelo que le da el hijo es decir: tienes una compañía. La persona que yo quiero, la persona que yo estimo y que yo veo en Juan va a ser una compañía para ti, mamá. Ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu hijo también es la expresión de una vida de futuro. A veces el dolor pensamos que nos cierra los ojos a las posibilidades del mañana. A veces los grandes dolores de la vida, cuando nosotros los cargamos, creemos que ya no va a haber un mañana. Pero Jesús, cuando nos plantea esta opción de madre, ahí tienes a tu hijo, es que todos los cuidados que María tuvo con Jesús, ahora los podrá realizar y llevar a cabo también con el discípulo amado. Esta es una oportunidad que tiene para poder continuar. Ahora, no nada más le da un consuelo a la madre, sino también una responsabilidad a su discípulo. Ahí tienes a tu madre. ¿Por qué Jesús no le encargó a su madre, a sus hermanos? Hay algunos que dicen, bueno, los hermanos no están ahí. Pero yo creo que las responsabilidades del discípulo son siempre la de la honra y la del cuidado hacia los padres. Esto es muy emocionante porque muchos de nosotros pensamos que los discípulos de Cristo solamente tienen que realizar actividades en el templo. La cruz nos recuerda que todo discípulo está llamado a dar honra y cuidado hacia los padres. Esta es una gran oportunidad que tendrá Juan ahora de hacerse responsable de su madre. Jesús, en las últimas palabras que expresa, las últimas expresiones que expresa desde la cruz, no abandonará a su madre, pensará en ella en los días futuros, en la honra, en el cuidado y en el amor que esa mujer también va a recibir de parte de Juan. Yo quisiera terminar diciendo la promesa que está implícita en este relato bíblico, y es que todos aquellos que en las noches más oscuras permanezcan en la cruz, estén fieles a los pies de Cristo, hallarán consuelo. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos viviendo situaciones muy dramáticas, muy tristes, a veces desesperantes en esta cuarentena? Pero el recordatorio de la cruz es que si nosotros permanecemos fieles en esas noches oscuras, en esos días tan cruentos, en esas tristezas tan hondas, vamos a ser consolados por Cristo. Mi oración es que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes pueda encontrar en Cristo, en estos días de angustia, el consuelo que viene de Él. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente tarde.
Mateo capítulo 27, versículos 45 al 47 dice: Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Jesús ya tenía algunas horas en la cruz y desde las 12 del día hasta alrededor de las 3 de la tarde nos relata el Evangelio que hubo oscuridad. Algo que no se esperaría en esas horas del día, puesto que era algo muy inusual. Es cuando más luz llega a la tierra del sol. Ese día estaba ocurriendo algo inusual, como si los elementos del universo estuvieran comunicando que estaba pasando algo de alcances cósmicos. En ese contexto, Jesús entonces exclama a gran voz la frase que ha creado un poco de controversia y extrañeza. Él dice: Elí, Elí, lama sabactani. Esta frase es una mezcla de arameo y hebreo. Elí es hebreo y el resto de la frase está en arameo. Y el evangelista Mateo siente la necesidad de traducirla para sus lectores originales y nos da la traducción diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Inmediatamente podemos identificar estas palabras como el primer verso del Salmo 22, Salmo de David. Así que no podemos entender lo que quiso decir Jesús en la cruz sin entender un poco acerca del Salmo 22. Y en el Salmo 22 podemos decir primeramente que es uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento. Se cita como unas 15 ocasiones. De manera directa, el Salmo 22 describe la experiencia de David como un grito de angustia, seguido de un canto de alabanza. David acude a Dios, no como quejándose o reclamando, sino precisamente porque Dios siempre ha estado presente y ha prometido estar. Acude a Él con fe, sabiendo que su experiencia de sus circunstancias personales de alguna manera no concuerdan con lo que Él cree de Dios, con lo que Él sabe de Dios. En pocas palabras, acude a Dios en su angustia porque sabe que Dios está presente y puede acudir a su auxilio, y no como un reclamo o como una queja por su abandono. Ahora bien, este salmo en los labios de Jesús, al leerlo ahora con los lentes del Nuevo Testamento, nos revela inmediatamente el carácter mesiánico de este mismo salmo. Nos damos cuenta inmediatamente que es un canto que habla del Mesías y describe los sufrimientos del Señor. De manera directa en el Salmo, David expresa su experiencia de esa angustia, pero al mismo tiempo está haciendo un anticipo de lo que habría de sufrir el Mesías, el Hijo de Dios, en la cruz del Calvario. Por eso anticipa en el mismo Salmo que horadarían sus manos y sus pies, que su lengua se pegaría a su paladar, que repartirían sus vestidos y echarían suerte sobre sus ropas. Así que regresando a Mateo 27:46, Jesús en la cruz estaba experimentando como verdadero hombre todo el peso del pecado que llevaba en nuestro lugar. Y por causa del pecado estaba teniendo la experiencia humana que el pecado provoca con relación a Dios. El cielo estaba oscurecido, la ira del Padre estaba siendo focalizada sobre su Hijo, que estaba colgado en la cruz por gracia, por obediencia y sometimiento al Padre. Jesús sufrió la ira del Padre en nuestro lugar. Y allí en la cruz, esa cruz que Él eligió llevar, clamó a gran voz el primer verso del Salmo 22, pero no como un reclamo ni como una queja, sino como un recordatorio de lo que estaba pasando ese día. En los tiempos de Jesús, los rabinos solían identificar los salmos repitiendo el primer verso del salmo. Y así los discípulos, al escuchar el primer verso del salmo, podían recordar el salmo completo y repetirlo juntamente con su maestro. Jesús en la cruz estaba repitiendo el primer verso del Salmo 22 que hablaba precisamente de su obra completa de redención en la cruz. Y el que estuviera allá y conociera el Salmo 22 podría identificar
todas las concordancias que hay, al ver cómo horadaban sus manos y sus pies, cómo repartían sus vestidos y cómo echaban suerte sobre sus ropas, podría haber identificado que Jesús es precisamente ese Mesías del que el Salmo 22 hablaba en su aterrizaje final. En pocas palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nos presenta a un Cristo que se identifica plenamente con nosotros como humanidad cuando lleva sobre sí la copa de la ira de Dios en nuestro lugar y experimenta ese distanciamiento que el pecado provoca con Dios, pero también apunta al hecho contundente que ese día estaba cumpliendo lo prescrito para el Mesías, el siervo sufriente que dio su vida por nosotros. Esas palabras nos confirman que Él es nuestro Mesías prometido y el único en quien podemos poner toda nuestra fe, toda nuestra confianza y toda nuestra vida. Y a Él sea la gloria. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. En las últimas semanas hemos vivido una situación complicada. Muchos, desde nuestros hogares, nos vemos forzados a seguir realizando nuestras actividades. Otros, con riesgo de contagiarse, y a los que los rodean, necesitan salir para obtener el sustento. Definitivamente no son vacaciones. Todo esto ha sido desgastante. Soy de Nuevo León y aquí el secretario de Salud ha dicho que esto es como una pelea de box y apenas vamos en los primeros rounds contra esta enfermedad. A mi mente vino la imagen de unos luchadores sudando, desgastándose, y es con esta imagen en mi mente que leí el pasaje. Jesús ya había terminado su ministerio o estaba por hacerlo, y lo estaba haciendo muriendo por nosotros. Estaba terminando la gran batalla. A pesar de ser Dios y bien poder haber dicho, mis hijos son salvos, no hizo esto, sino que se encarnó, se hizo humano, como tú y yo. Y sabiendo que ya había terminado, salvo por cumplir esta pequeña parte de la Escritura, entonces fue que pudo relajarse, descansar, y es lo que pasa en una pelea. Los peleadores, después de un combate, seguramente necesitan reponer todos los líquidos que han perdido, pero solo lo hacen hasta terminar la pelea. De igual manera, Jesús, seguramente desde que lo apresaron, no había recibido alimento ni bebida, y su maratón al Gólgota no es como los maratones en la Ciudad de México. No había stands de agua donde pudiera rehidratarse. Después de terminar, hace una solicitud muy natural y humana para alguien que acaba de terminar una gran pelea. Tengo sed. Con esta frase, Juan nos refleja a un Jesús humano, con necesidades igual a nosotros. Se agotó, perdió líquidos, tuvo sed. Esta ansia de reponer líquidos del cuerpo que no podemos controlar es una respuesta natural ante la deshidratación, pero él sabía que debía terminar antes de poder descansar. ¿Cuál es tu pelea? ¿Qué líquido sientes que has perdido? ¿La paciencia por estar encerrado? ¿La tranquilidad por no tener un empleo? ¿O peor aún, por un ser querido que se ha contagiado? Jesús no solo nos demuestra que no hay problema en tener sed y externarlo, sino que también hay que recordar esas palabras que le dijo a la mujer samaritana hace un tiempo, en Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Este es nuestro consuelo en estas peleas, que, aunque nos desgastemos física o mentalmente, espiritualmente no tendremos sed jamás. Solo debemos tomar esa agua que satisface completamente nuestra sed y se vuelve en nosotros una fuente de agua viva. Tal vez puedes decirme, yo no estoy en ninguna batalla, no necesito pelear, no tengo sed.
Déjame decirte que esa es tu batalla, la batalla contra la indiferencia. ¿No hay alguien cercano a ti que esté peleando? Debemos hacerles llegar esta agua viva y acompañarlos en esa pelea. Esta contingencia va a pasar, pero las luchas no acabarán, al menos no hasta que Él regrese. Pero debemos estar confiados en que nos conoce, que sabe lo que es sufrir, sabe lo que es tener sed, sabe lo que es luchar. Pero lo que es mejor sobre todo esto es que sabe lo que es vencer. Y en un día como este nos dio la victoria más importante de nuestras vidas. Así que creamos en Él, sigámoslo a Él, luchemos junto a Él, pero también descansemos en Él y dejemos que sacie nuestra sed. Al pie de la cruz queda solamente uno de los 12, Juan, llamado el discípulo amado. Él en su evangelio dice que Jesús desde la cruz también dice tetelestai. Esta palabra la dice después de haber bebido vinagre y posiblemente ya con una voz cansada y agonizante. Esta palabra se han vertido muchos ríos y ríos de tinta para explicarla. Después de decir Jesús tetelestai, inclina la cabeza y entrega el espíritu. ¿Pero qué significa esta palabra? Muchos la han traducido como consumado es, muchas versiones dicen así. Pero por ser una palabra, un verbo perfecto, pasivo, indicativo y en la tercera persona del singular, quizá una traducción más fiel podría ser se ha completado, se ha cumplido o se ha pagado. ¿Pero qué es aquello que se ha cumplido y completado? Bueno, punto número 1, que los tipos, profecías y promesas del Antiguo Testamento quedan plenamente cumplidos en Él. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la ley y los profetas, pasando por todo tipo de símbolo y signo como el cordero, la tórtola, la sangre, los sacrificios y el templo, todo queda plenamente cumplido en Él. En ese sentido, punto número 2, los sacrificios del antiguo pacto fueron abolidos en este momento, así también como explicados. Los altares humeantes del Viejo Testamento, por causa de la maldad del hombre, ahora son sustituidos por un nuevo altar, la cruz de Cristo. Ahora los sacrificios y ese cordero es sustituido por Él mismo y ya no hay sacerdote echando sangre sobre el propiciatorio, sino que ahora es Él nuestra propiciación y Él mismo es nuestro sacerdote. Punto número 3. Tetelestai es que Jesús, en su cuerpo, en su muerte, en ese madero está dando satisfacción a la justicia de Dios. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad. Lo que está haciendo Jesús desde la cruz es aplacando la justicia y la ira de Dios diciendo, calma, ahora mis hermanos están justificados. Amado hermano, a través de la cruz de Cristo y de este consumado es, nosotros somos presentados ante el Padre como justos. Y finalmente, punto número 4, cuando Jesús dijo desde la cruz, tetelestai, está dando la declaratoria final de su victoria sobre Satanás, sobre la muerte y sobre el pecado. Finalmente, estos fueron los que crucificaron a Jesús, pero Jesús los crucificó también con él. Ahora la muerte y la maldad y el pecado ya no tienen poder sobre nosotros porque Él los clavó definitivamente ahí. Querido hermano, estas palabras de Jesús, todas estas palabras de Jesús desde la cruz son en favor nuestro. Así que podemos estar seguros, podemos estar confiados. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, ni en lo alto, ni en lo profundo, ni la muerte, ni la enfermedad, nada, ni este virus que nos está quejando tanto en estos momentos puede contra nosotros. Nada puede, porque nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Y Jesús desde la cruz, por ti y por mí, dijo, consumado es.
La séptima palabra, la séptima frase dicha por Jesús desde la cruz, es una palabra de esperanza. Dice la Escritura en Lucas capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta frase es una frase que ha estado en labios de muchos a la hora de la muerte. David la puso en el Salmo número 31 en su versículo 15 y dice a la letra: En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Hay, sin embargo, una diferencia fundamental entre las palabras de David y las palabras de Cristo que me parece tenemos que considerar seriamente. El Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador, antepone la expresión Padre y omite la referencia a la redención. El salmista habla como un pecador que acude a Dios buscando salvación. Nuestro Salvador, en cambio, habla como el vencedor, que viene de Dios para presentar y para ofrecernos la salvación que ha obtenido para cada uno de nosotros. Esteban y muchos mártires a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, han muerto con estas palabras en sus labios. Pero aquí también hay una diferencia. Ellos no podrían retener su espíritu. La muerte los venció. Cristo pronunció estas palabras, como dice el texto, clamando a gran voz, lo que indica que fue una acción voluntaria. Ya había dicho Jesús: pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder, dijo nuestro Salvador, para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. En esta ocasión su voz no fue débil. Controlaba plenamente la situación. El relato inspirado cuidadosamente indica esto. El rey pasa de los tormentos del infierno a la presencia de Dios con la palabra Padre. Una palabra que puesta en sus labios resuena y suena de una manera conmovedora, pero también consoladora. Esta es una palabra que se traduce de la palabra Abba, expresión que se usaba solamente en la intimidad, para referirse cariñosamente, de manera sentida, al Padre. Algo así como lo que tú has escuchado hoy en casa: papi, papito. Entre mayor cercanía tenemos, entre mayor sana distancia tenemos con nuestra familia, vamos adquiriendo un lenguaje que nos lleva a la intimidad. Por eso es bien interesante para mí ver cómo Jesús se refiere a su Padre como papi, papito. En ese momento de crisis, en ese momento en el cual su vida se le estaba yendo, se dirige a su Padre cariñosamente. Porque al final, ese Padre era el único que podía ayudarlo en ese tormento. Pero además, me sorprende cómo le entrega, pone en sus manos su espíritu. En medio del sufrimiento de la muerte, lo único eterno que tenía era su espíritu. Y lo único intacto que tenía era su espíritu. Habían golpeado su cuerpo. Habían intentado fracturar su voluntad. Y sin embargo, lo que no habían podido tocar era su espíritu, y es lo que entrega al Padre, lo único que es eterno. Con esta palabra, con esta frase, Jesús se entrega a aquel que lo iba a restaurar, aquel que lo levantaría de los muertos. Jesús no se quedó en esa cruz. Esta es la palabra de esperanza más importante que nosotros tenemos el día de hoy. La palabra de restauración, la palabra de esperanza es: no vas a quedar en la tumba. Tenemos entonces, a través de Jesucristo, la esperanza de una vida abundante. Desde ahora nadie tendrá que vivir o morir en desesperanza. ¿No les parece que el valor y la paz manifestada en esta palabra
es extremadamente maravillosa. Y me pregunto, ¿podría yo enfrentar la muerte con ese valor? ¿Podría yo enfrentar la muerte con esa paz? Pero te pregunto a ti, ¿podrás enfrentar la muerte cuando ésta venga con esa esperanza? ¿Podrás enfrentar la muerte cuando ésta venga con esa paz? Al morir Cristo en la cruz, le devuelve a la humanidad la esperanza, le quita el miedo, le quita el dolor. Visto el dolor y la desesperanza desde la perspectiva de la cruz, entonces adquiere un significado completamente diferente. Él, siendo perfecto, murió por ti y murió por mí. Murió para darnos la esperanza y para abrir el camino hacia el Padre. Y para salvar aquello que verdaderamente es eterno. Para salvar aquello que no va a morir incluso en la peor de las dificultades. Para salvar tu alma, mi alma. Así que Él te invita hoy para que hables con tu Padre. Para que en medio de la desesperanza humana vuelvas a la esperanza divina de la vida eterna que ofrece una paz absoluta y eterna. En medio de la peor dificultad, tu Padre te oye y tu Padre puede tomar en sus manos eso que es eterno, tu espíritu, y en su tiempo restaurarnos plenamente a la vida. Hemos concluido la transmisión del día de hoy y hemos escuchado la explicación de las 7 frases que Jesús dijo desde la cruz del Calvario. En medio de todo este sufrimiento que hemos estado viviendo y de esta confinación voluntaria que tenemos tú y yo, encontrar a Jesucristo en medio de estas circunstancias es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer en este momento. Es posible que lo hayas buscado de muchas maneras. Y ahí estaba, colgado en la cruz por ti y por mí. Es tiempo entonces que dobles tus rodillas, que pongas en sus manos tu corazón y tu mente, para que al encontrarlo, tú y yo no solo seamos salvos, sino encontremos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que nos ayudará a vivir, pero sobre todo a disfrutar aún de estos momentos difíciles por los cuales vivimos. Así que ahí donde estás, en tu casa, en la comodidad de tu cama, en la compañía de tu familia, te invito para que inclines tu rostro, cierres tus ojos y con todo tu corazón entregues tu vida a Jesucristo. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte muchas gracias porque al volver a mirar ese momento en el que Jesucristo estuvo en la cruz por cada uno de nosotros, volvemos a recordar y a revivir ese gran amor que tuviste por cada uno de nosotros. De manera diferente, por circunstancias diferentes, nos hemos alejado de ti. Pero tu palabra nos enseña que te busquemos y verdaderamente viviremos.
Te ruego en el nombre de Jesús, que cada uno de los que hoy estamos escuchando, que los que hoy escuchamos tu palabra, sea tu Espíritu el que conmueva nuestro corazón y nos lleve a rendirnos completamente a ti. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que el Calvario, que la cruz, que el traspaso del costado de Jesucristo y aún el traspaso de sus manos no sean en vano, sino que produzca en nosotros lo que tú quieres que produzca. Dirige nuestro corazón y nuestra mente, y estoy seguro que tú siempre, siempre escuchas nuestra oración. Escucha aquella que hoy entrega su corazón delante de ti. Y te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú bendigas a tu pueblo hoy en nuestra casa, pero mañana seguramente en tu presencia. En el nombre de Jesús te rogamos todo. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo.
En Dios haremos proezas.